Mi pregunta es, ¿se va a graficar o sea, lleva gráficas el proyecto integrador o nada más con que hagamos las puras fórmulas? ¿O también tiene que llevar gráfica? Hola Nayeli. Eh, no, el proyecto integrador no te pide gráficas. Sin embargo, yo a veces las sugiero. Te sirve la gráfica para responder los planteamientos, para responder las preguntas. No lo pide tu proyecto integrador. Si no la agregas, no pasa nada. No se solicitó. Pero yo explico las funciones con las gráficas porque con la gráfica es más fácil saber cómo se está comportando la gráfica. Y las preguntas que te hacen en todas las actividades integradoras, incluido el proyecto integrador, va hacia ese comportamiento de una variable o de todas las variables. ¿Qué te dice la función? La única forma de saberlo es graficando. ¿Respondí tu pregunta, Nayeli? Sí, asesor, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues continuamos en la segunda parte de este séptimo espacio abierto del aprendizaje, unos minutitos más. Y así como Nayeli, pregúntenme por favor, ¿sale? Lo que ustedes consideren. Voy a regresar a, a lo que estaba presentando, nomás que ya se me perdió. Aquí está, ya la encontré. Bien, entonces estaba explicando qué es lo que sucedió aquí. Curiosamente, el desplazamiento de 0 hasta 10 de tu función me da cero metros. O sea, si yo derivo ya con un dato, con un número real, me va a dar cero. ¿Por qué? Como puedes ver, las dos áreas sombreadas, la que está arriba, positiva, y la que está abajo, negativa, son iguales, solo que son de signos opuestos. ¿Qué me está diciendo? ¿Hubo desplazamiento? Claro que hubo desplazamiento, pero la posición está en cero. ¿Qué significa? Significa que la partícula ocupó el mismo lugar, pero sí se desplazó. Primero se desplazó en un sentido tal vez positivo y luego en sentido negativo regresó a la misma posición. ¿Sale? Esto sí tiene sentido. Cuando ves que la partícula primero se mueve en una dirección y después se mueve en otra dirección. Si lo hizo en el mismo tiempo, te va a dar cero. Si tardó más tiempo en irse en un desplazamiento y lo hizo más rápido cuando se regresó, entonces sí hay una variable, pero hay una variable con respecto al tiempo. La posición sigue siendo la misma, pero no es el caso. Para este ejemplo, fue el tiempo igual a cero. Hizo un desplazamiento a 10, pero regresó a la misma posición. Qué bueno que Nayeli me preguntó eso sobre la gráfica. No lo piden. Pero esto que yo te estoy explicando solamente lo puedes comprender graficando. Si no graficas, no pudieras responder si entonces hubo un cambio en su posición o no lo hubo. Aquí la respuesta es sí hubo un cambio en su posición, pero al darme cero significa que regresó al mismo punto. ¿Sale? Por eso es que es importante esta parte. Ahora, ¿qué sucede para poder tratar de comprender el valor absoluto de la velocidad? Ojo. Aquí yo quiero diferenciar velocidad versus rapidez. ¿Qué es una velocidad? La cantidad de desplazamiento con respecto a la cantidad del tiempo. Eso es velocidad. Pero rapidez no. La rapidez es la misma velocidad, pero en valor absoluto. Recuerda, valor absoluto son esas dos líneas verticales. ¿Qué significa el valor absoluto? Que siempre es un valor positivo. Si yo le aplico el valor absoluto al mismo desplazamiento que vemos del ejemplo, aquí lo tenemos. Íbamos positivos, pero antes de llegar al cuadrante negativo, se deflecta y se va con la misma trayectoria, pero en sentido positivo. No permite caer en datos negativos. Esa es la rapidez. La rapidez es la velocidad, pero siempre positiva. No se permite la reversa. No se permite. Esa es la rapidez. Lo voy a poner en un ejemplo. Tú vas en un vehículo, ¿sale? Y si tú estás en reposo con el vehículo encendido y le pones primera, le quitas el freno y aceleras,
ahí tú vas a experimentar una velocidad definitivo. Pero una vez que tú ya experimentaste la velocidad y tú te desplazas de 0 a 10 segundos a 20 kilómetros por hora, y justo cuando tú alcanzaste el tiempo estimado o la distancia que tú hayas querido recorrer, vuelves a acelerar sin detener el vehículo. Ahí entonces tú vas a experimentar una rapidez, porque cuando tú viajas de 0 a 10 segundos a 20 kilómetros por hora, tú llevas una velocidad constante, pero antes de que el vehículo desacelere o tú frenes, vuelves a pisar el acelerador. Ahí estás experimentando una rapidez, porque sobre una velocidad, va una aceleración y siempre en positivo. No permitiste que desacelerara. Esa es una rapidez. Espero me haya sabido explicar. ¿Sale? Hasta aquí voy a dejar de compartir. Y voy a poner un segundo ejemplo también de Khan Academy con un video donde te van a explicar precisamente esta diferencia. Déjenme primero actualizarlo porque tengo que refrescar la página. Que lo interrumpa, me tengo que retirar de la sesión. Como quiera, seguiré checando la parte que me faltó, ya que esté grabado. Este, y muchas gracias. Gracias a ti, Karina. Ya voy a terminar este ejemplo y ahorita voy a pasar a la parte del proyecto integrador. No te falta mucho, Karina, pero de todas Ok, maneras, que tengas un excelente día. igualmente, gracias. Bien, entonces, vámonos a compartir este videíto. Prendo mi bocina. Bien, y aquí está. Pongamos atención. Imagina que eres un estudiante de física. Acabas de salir de clase. Vas caminando hacia tu casa cuando recuerdas que hay un maratón de guerra estelar hoy en la noche. Así que haces lo que cualquier estudiante de física haría, correr. Estás muy motivado para llegar a casa y digamos que comiences a correr a 6 metros por segundo. Y digamos que ya tiene bastante tiempo desde la última vez que corriste, por lo que después de cierto tiempo bajas la velocidad a 2 metros por segundo. Y cuando te acercas más a casa dices, no, el capitán Antares no se rinde y yo tampoco me voy a rendir. Y comienzas a correr a 8 metros por segundo. Y llegas a casa justo a tiempo para ver los créditos de inicio. Estos números son valores de la rapidez instantánea. La rapidez instantánea es la rapidez en un momento particular del tiempo. Y si incluimos la dirección con esta rapidez, tendremos la velocidad instantánea, que es la velocidad en un instante particular del tiempo. En otras palabras, 8 metros por segundo a la derecha fue la velocidad instantánea de esta persona en ese momento particular del tiempo. Y noten que esto es diferente de la velocidad promedio. Si tu casa se encontraba a 1000 metros de distancia de la escuela y te llevó un total de 200 segundos llegar ahí, la velocidad promedio será 5 metros por segundo, la cual no es necesariamente igual a la velocidad instantánea en momentos particulares de tu recorrido. Digamos que tú corres una distancia de 60 metros en un intervalo de tiempo de 15 segundos. Durante este tiempo aceleraste de manera que tu velocidad cambió en cada momento, sin importar el acelerar al principio o frenar al final. La velocidad promedio va a seguir siendo de 4 metros por segundo a la derecha, o, si gustan, 4 metros por segundo positivo. Digamos que ustedes quieren saber la velocidad instantánea en un momento particular de su recorrido. En este caso, queremos encontrar el menor desplazamiento entre el intervalo de tiempo más pequeño, centrado en ese momento en donde queremos encontrar la velocidad instantánea. Esto nos dará un mejor valor para la velocidad instantánea, pero no nos va a dar el valor exacto. Para encontrar la velocidad en ese instante, podemos encontrar un desplazamiento aún más pequeño y dividirlo entre un intervalo de tiempo mucho más pequeño. Pero aquí nos vamos a encontrar con un problema. Si queremos encontrar la velocidad instantánea exacta,
Deberemos tomar un desplazamiento infinitesimalmente pequeño dividido entre un intervalo de tiempo infinitesimalmente pequeño también. Pero esto es básicamente cero entre cero. Y durante mucho tiempo nadie pudo encontrarle el sentido a esto, ya que definir el movimiento en un instante particular del tiempo parecía imposible, hizo que algunos sabios griegos de la antigüedad se cuestionaran si es que el movimiento tenía algún significado. Se preguntaban si es que el movimiento era tan solo una ilusión. Eventualmente, Sir Isaac Newton desarrolló todo un nuevo método de hacer matemáticas que nos permitían encontrar respuestas a este tipo de preguntas. Hoy le llamamos a la matemática que inventó Newton cálculo. Así que si le preguntáramos a un físico cuál es la fórmula para la velocidad instantánea, él o ella probablemente nos mostrarían una fórmula que involucra cálculo. Pero en el caso de que alguno de ustedes aún no haya tomado estas clases de cálculo, les voy a mostrar algunas formas de encontrar la velocidad instantánea que no requieren usar cálculo. La primera forma es tan simple que parece obvia. Si tienen la suficiente suerte como para tener un caso en donde la velocidad de un objeto no cambia, entonces la fórmula de la velocidad promedio nos va a dar el mismo número que la velocidad instantánea en cualquier punto del tiempo. Si nuestra velocidad está cambiando, una forma de encontrar la velocidad instantánea es ver el movimiento en una gráfica x contra t. La pendiente en cualquier punto particular de la curva de esta gráfica de posición contra tiempo va a ser igual a la velocidad instantánea de ese punto en el tiempo, ya que la pendiente nos va a dar la tasa instantánea del cambio en x con respecto al cambio en t. Otra forma de encontrar la velocidad instantánea es para aquel caso especial en donde tenemos una aceleración constante. Si la aceleración es constante, podemos usar las fórmulas cinemáticas para encontrar la velocidad instantánea v para cualquier tiempo t. Bien, pues dejo de compartir, regreso con ustedes y ahí tienen las diferencias. Afortunadamente, nosotros ya estamos en cálculo, así que comprendemos todo lo que ahí en el video se nos explica. Y como ya estamos desarrollando derivadas e integrales, cuando me pidan velocidad instantánea es simple evaluación. Cuando me pidan velocidad promedio, utilizamos la diferencia que ya vimos. ¿Sale? La diferencia de una posición final entre una inicial, entre un tiempo final y una inicial.